Lección número 6, para el 12 de mayo del 2018. El cambio de la ley. Versículo de memoria. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Las Escrituras nos muestran que a través de todos los tiempos Satanás siempre se ha opuesto a la ley de Dios. Por tanto es conocido como el Anticristo, pues se fue en contra de las enseñanzas de Cristo de tener que obedecer su ley. La Biblia nos dice acerca de Satanás en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 15 al 17: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, pero se halló en ti la maldad. Así es como entonces la Biblia nos presenta que Satanás pecó en el cielo. Era perfecto mientras estuvo en obediencia a la ley. La palabra perfecto, según la Biblia, en el contexto básico de la Biblia significa obediente a la ley. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119:1. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. El hecho de que Jesús defendiera la ley en el cielo no probaba de ninguna manera que él era legalista. El que él exaltara la ley y que viniera a la tierra para hacerlo, nunca jamás podría hacer que se declare de Jesucristo que es legalista. Muchos declaran que los que obedecen la ley la defienden, exaltando de esa manera a Jesucristo, pues a Cristo se le exalta cuando se exalta su ley, ya que en Salmo 119, versículo 142 dice: tu ley es la verdad, y en San Juan capítulo 14, versículo 6 Jesús dice: yo soy la verdad. Por tanto, Cristo y la ley son una misma cosa. La ley es amor, Dios es amor, Jesús es amor. San Juan 15:10 Jesús dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En ningún momento dijo: soy legalista. Por tanto, entonces, desde el cielo ya Satanás odiaba la ley, y por lo tanto odiaba a Jesucristo. Sin embargo, aparentaba amar a Dios. Declaraba que él estaba defendiendo más bien el gobierno del cielo y que tenía mucho amor por Dios. Pero sus obras, sus palabras demuestran todo lo contrario. Su odio por la ley de Dios dejaba notar claramente que él odiaba a Jesús, odiaba a Dios. Así es como entonces nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dice el texto bíblico del profeta Isaías, que vino para engrandecer la ley y magnificarla. La misión de Jesucristo fue esa en la tierra, no ninguna otra. Jamás vino a exaltar su propia persona. Jesucristo fue claro cuando dijo: todo pecado que se hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Exaltemos a Jesús. Hagamos que Jesucristo sea el supremo. ¿Cómo? Exaltando su ley. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el amor a Jesucristo se demuestra en guardar sus mandamientos, en defender esa ley. Nunca jamás creamos que los que defienden la ley de Dios sean legalistas. Por el contrario, son los que más aman a Jesús. Nadie tiene más amor por Cristo que aquel que cumple con lo que Él dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. San Juan capítulo 14, versículo 21. La verdad se destaca sola. Hasta los mismos que odian a Jesús llegarán a decir que esto es verdad, no pueden negarlo, porque hasta los demonios confiesan la divinidad de Cristo. Así es como entonces la guerra empezó en el cielo contra la ley de Dios, y Satanás tuvo que ser expulsado del cielo. No podía más permanecer allí, porque no pueden haber dos que quieran gobernar el universo. Dice claramente en el libro de Isaías en el capítulo 14 y en el versículo 21 que Satanás quería sentarse en el trono de Dios y desde allí querer gobernar desde el monte del testimonio, donde se encontraba el monte de la asamblea, en la que se mencionaba y enseñaba la ley de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 16 al 18, Moisés dice claramente que el testimonio es la ley de Dios. Por tanto, cuando Satanás quería sentarse en el cielo para gobernar el universo como Dios mismo, según lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12,
Él quería tomar el lugar de Dios. Así es como entonces se hizo el anticristo. Y ahora, este primer personaje que fue en contra de las leyes de Dios, en contra de Jesucristo, ahora sigue su labor aquí en la tierra y ha levantado personajes que se rebelen contra la ley de Dios. El versículo de memoria nos habla del tiempo de la apostasía, cuando el sistema del papado y la Iglesia Católica decidieron hacer cambios en la ley contrario a lo que Dios mandaba. Rebeldes igual que su padre prácticamente, ahora querían exaltar un falso día de reposo. La lección nos habla acerca de este asunto durante esta semana, y en principio entendemos que la salvación solamente viene a través de la obediencia a la ley de Dios. Satanás siempre ha querido hacer creer que los hombres no se salvarán por obedecer la ley. Como adventistas del séptimo día, dentro de nuestras doctrinas y nuestras creencias, se establece claramente que el hombre solo se salvará cuando obedezca la ley de Dios. Comencemos por mostrar con la palabra del Señor estos hechos. En el libro de San Mateo, en el capítulo 19, cuando un joven rico se aproximó a Jesucristo para preguntarle qué tenía que hacer para obtener la vida eterna, la respuesta de Jesucristo no se dejó esperar. Fue instantánea. Nos dice así la Escritura. San Mateo capítulo 19, versículo 17. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué parte de este texto no se puede entender? ¿Qué parte de este texto puede decir lo contrario de lo que Cristo está diciendo? San Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. En otra ocasión Jesucristo le contestó a un maestro de la ley de la siguiente forma. Y aquí un intérprete de la ley se levantó para decirle, tentándole: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? De manera que entonces Jesucristo señaló a la ley de Dios como la base de la salvación. En 1 Corintios capítulo 7 y en el versículo 19, nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente a través del apóstol Pablo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y en la versión antigua de Reina Valera leemos en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Sin duda, las palabras de la Biblia son claras. Nos dejan entender claramente que la salvación solamente se puede obtener a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Por otro lado, también tenemos los escritos del Espíritu de Profecía. A través de ellos nosotros podemos comprender cuáles son las bases para la salvación. Esto lo pongo para demostrar que nuestra iglesia siempre ha creído así y que esta es la manera en que nosotros estamos obligados a tener que predicar. Quien diga que esto no es así y no quiera predicar defendiendo la verdad de que se tiene que obedecer la ley para la salvación, entonces es alguien que está fuera de la organización. No es un cristiano adventista. Que no te hagan creer estos pseudo-adventistas que en realidad la iglesia adventista no enseña la obediencia a la ley de Dios para la salvación. Porque esto no es adventista. Por eso debemos estar estudiando por nosotros mismos para tener que dar respuesta correcta de nuestra fe. Nos dice así el Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. Cuando se siente el juez y se abran los libros, y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Repito, entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Repito, entonces hombres y mujeres
verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Así que entonces, ¿de dónde sacan estos pseudoadventistas que se dicen ser predicadores del mensaje del evangelio de justificación y que no son legalistas según ellos, porque eso sí es legalismo, negar la ley, no quererla obedecer? Decir que, bueno, si la ley es santa, justa y buena, pero negarla en quererla obedecer, eso se llama ser pseudoadventista, falsificador de la verdad, legalista. Tal es así que entonces el espíritu de profecía confirma el hecho de que se tiene que defender la obediencia a la ley de Dios. Esto es lo maravilloso de nuestro mensaje, que tenemos un mensaje para proclamar al mundo con claridad. De manera que, siendo que el hombre tiene que obedecer la ley para salvarse, por eso el estudio de esta semana del intento del cambio de la ley de Dios es supremo. Y esto nos lleva al día domingo 6 de mayo, la promesa. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos habla acerca de los dos pactos. Todo verdadero estudioso de la Biblia que comprende, hablo con los que estudian bien la Biblia, se podrá dar cuenta de inmediato que aquí se habla acerca de los dos pactos. El apóstol Pablo está contando su historia de cómo antes de entrar en el camino de Jesucristo, él quería guardar la ley, pero de acuerdo con la idea judaizante. La idea judaizante era que tenías que obedecer la ley completa de los 10 mandamientos para poder alcanzar la salvación, pero que si llegabas a desobedecer en un punto, entonces como eras transgresor de toda la ley, inmediatamente quedabas condenado sin esperanza de volverte a levantar. Por eso es que los fariseos en una ocasión llevaron a la mujer adúltera ante Jesucristo y le dijeron: Maestro, tú sabes que la ley de Moisés dice que estas mujeres deben de ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Jesucristo, en lugar de contestarles, escribió en el piso con el mismo dedo que escribió la ley. Cuando los hombres se acercaron a Jesucristo para poder llamarle la atención a que respondiera ante su demanda, Jesucristo no hizo más que escribir. De hecho, ellos se dieron cuenta inmediatamente de que estaban yendo en contra de la ley de Dios, pues la ley de Moisés decía que si venían testigos falsos para querer hacer apedrear a una tal persona, y se encontraba que éstos estaban mintiendo, ellos debían de ser condenados de igual manera. Cuando los hombres entonces vieron aquellos escritos de Jesucristo, se dieron cuenta de que estaban en pecado y Jesucristo declaró: si alguno de ustedes no está transgrediendo la ley, es decir, no tiene pecado, que lance la primera piedra. Ellos estaban transgrediendo la ley en ese mismo momento, nos dice el espíritu de profecía en el libro del deseado de todas las gentes cuando habla acerca de este hecho. Y entonces todos estos hombres inmediatamente arrojaron sus piedras porque se dieron cuenta que estaban condenados y uno a uno se fueron yendo. Estos querían que se cumpliera el primer pacto. En este primer pacto que se le dio al pueblo de Israel, nos dice la Biblia que era solamente harás y vivirás. No había segundas oportunidades. Tú fallabas y eras apedreado. Así Jesucristo demostró que Jesús venía a dar nueva oportunidad al hombre. Por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el hombre ahora tendría la oportunidad de que si fallaba en la obediencia al mandamiento, podía volverse a levantar y lograr obedecer. Así, en todos los intentos que el hombre pudiera hacer por medio de la muerte de Jesucristo, ya la ley no lo podía condenar fácilmente si él se aferraba a querer seguir obedeciendo en el nombre de Cristo la ley de Dios. Por eso es que en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 se nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Así es como el apóstol Pablo decía que la ley ya no nos puede condenar como lo hacía con el primer pacto, sino que ahora por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, hoy podemos tener el perdón del pecado para seguir obedeciendo la ley. Ahora, dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1,
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Maravillosa forma de salvación. Así que ahora todos pueden llegar a obedecer la ley. El segundo pacto enseña que nosotros tenemos que obedecer la ley, pero esta vez con la ayuda de las promesas de Jesucristo. ¿Cuáles son estas promesas? El perdón y la santificación. Dos cosas que el Señor ha declarado especialmente para el hombre. Dentro del nuevo pacto se nos dice que el Señor caminará con nosotros poniendo sus mandamientos y leyes en nuestra mente y corazón. Y añade que nos perdonará nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Entonces son dos cosas por las cuales ahora somos conducidos. Y en el nuevo pacto, Jesucristo da entonces nueva oportunidad como la mujer adúltera. Es por eso que tenemos esa promesa. El apóstol Pablo claramente enseñó que cuando él aceptó la verdad de Jesucristo y aceptó la ley de Dios, habían cosas que todavía le faltaban. Romanos capítulo 7, él dice claramente, versículo 9, y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. El apóstol Pablo ahora está reconociendo que la ley de Dios lo había convencido de pecado. Cuando era un fariseo, él creía que estaba obedeciendo más bien toda la ley. En ese tiempo, él no miraba la ley de Dios como después la miraba después de que se entregó a Cristo. Cuando se entregó a Cristo, el apóstol Pablo se dio cuenta ahora de que no había estado creyendo en la ley correctamente. Él creía en la ley al estilo fariseo, donde se pensaba que no había necesidad de obedecer los 10 mandamientos, sino que simple y llanamente todo esto se cumplía cuando se hacían los sacrificios, los rituales, ceremonias y se seguían las tradiciones. Ese es el estilo de creer del judío antiguo, de los que se opusieron a Cristo. Y así creía Pablo. Pero ahora dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y entonces el apóstol Pablo por primera vez se dio cuenta de que la ley no era como él pensaba. Y declaró en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Y en el versículo 14 dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy el carnal vendido al pecado. El apóstol Pablo entonces ahora se dio cuenta que a pesar de que conocía la ley, todavía no podía dar el siguiente paso para la victoria, debido a que estaba con una falsa comprensión. ¿Cuál era su falsa comprensión? Comenzó a explicar su experiencia. Porque lo que hago no lo entiendo, versículo 15, ni lo que quiero hago. No dice porque lo que se hace no se entiende, refiriéndose al globo. De hecho, él también se está contando acá. Por favor, hay algunos que dicen, se discute por muchos años para saber si decía de él mismo o de otro. Obviamente que está hablando de él porque él también se está contando como un pecador común entre todos. Este texto de la Biblia, a ver, dejemos estas cosas bien en claro porque si malentendemos no vamos a poder entender la verdad. Toda la Biblia es escrita para todos los seres humanos. Y por más de que Pablo haya sido el que estaba escribiendo esta parte, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pregunto entonces yo, ¿todo esto que está escrito en Romanos no era para Pablo? También pues era para él. Por tanto, tomando en cuenta eso, estos escritos los está hablando en primera persona y los está extendiendo para que todos veamos que él también tenía sus luchas. Constantemente en sus cartas él dice, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. ¿Cómo vamos a decir en ese momento? ¿Estará escribiendo de él o para quién estará escribiendo? Por favor, está escribiendo para él y para todos. Muy bien, estando ya clarísimo esto, indiscutiblemente, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo aquel que obra, sino el pecado que mora en mí. Ahora, el apóstol Pablo está siendo claro. Cuando él quiso obedecer con el primer pacto, encontró que mientras intentaba obedecer la ley sin las promesas de ayuda de Dios, y es que los antiguos querían obedecer la ley sin necesidad de seguir el perdón y la santificación. Así lo hacían los fariseos. Estos solamente querían a veces agarrarse de la parte del ritual y decían, por el ritual yo ya estoy perdonado de mi pecado, así que ya puedo vivir como yo quiera, y no querían obedecer los mandamientos de Dios porque decían que la obediencia no tenía nada que ver en la salvación. Así es como creían los fariseos.
Y por eso Jesús les dijo que todo eso era mentira. San Marcos capítulo 7, versículo 9. Habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. En la tradición se enseñaba claramente que por medio de los sacrificios era suficiente el perdón, y que había que matar y derramar la sangre para poder expiar el pecado, sin necesidad para ellos de pensar en que había un Mesías ni nada. Derramaban la sangre y creían que ya estaban perdonados. Y con eso decían, ya no es necesario más obedecer los mandamientos, y preferían seguir así la tradición. Jesucristo los reprochó. Ahora, quien diga que lo que estoy diciendo no es correcto, entonces no conoce de Biblia. Vaya a la Biblia y encontrará que lo que estoy diciendo es exactamente como lo estoy diciendo. San Marcos capítulo 7, léalo en casa. Pero más aún, aquí el apóstol Pablo entonces, cuando se dio cuenta de que por obedecer fariseamente había entrado en la carrera cristiana ahora, pero estaba todavía con las creencias de que para obedecer la ley había que estar bajo el primer pacto. Muchos adventistas del séptimo día están igual ahora. Quieren vivir bajo el primer pacto a pesar de que ya vivimos bajo el segundo pacto por la muerte de Jesucristo. Prácticamente rechazan así a Jesús. ¿Qué cosa quieren hacer? Por un lado, quieren obedecer la ley pero sin leer la Biblia, sin las promesas de perdón y santificación. Por otro lado dicen, yo confieso mis pecados a Jesús, Él me perdona porque Él murió en la cruz por mí, así que todo lo que tengo que hacer es creer en Jesús y por su gracia yo ya estoy salvado. Y llegando y arribando a ese pensamiento dicen que ya no hay necesidad de obedecer la ley para salvarse porque eso es esfuerzo propio y legalismo. Y dicen que ellos obedecen la ley tan solo porque aman a Jesús y porque ya se entregaron a Cristo. Eso es pura charlatanería. Eso es mentira, eso no existe, eso no es bíblico, es antibíblico y anticristiano. Nos dice en relación a esto también el espíritu de profecía lo siguiente: cuando alguien está queriendo predicar y enseñar de que no hay necesidad de obedecer la ley de Dios. Escuchen lo que dice aquí, en Fe y Obras, página 32. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares con esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios. Pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo, Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Así que entonces está clarísimo, los falsos predicadores que andan diciendo cree, solamente cree y no enseñan a obedecer la ley para salvarse, estos son falsos predicadores, obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo, que se visten como ministros de justicia, pero el mismo diablo se viste también como ángel de luz. Bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo, bajo este primer pacto, terminó diciendo lo que todos vamos a decir si queremos obedecer bajo el primer pacto. ¿Qué cosa? Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Obviamente, nadie se va a poder jamás librar de este cuerpo carnal. Nuestro cuerpo ya está vendido al pecado, ya no hay nada para él, no hay esperanza, nuestros cuerpos ya están perdidos. Por eso es que debemos morir a nuestra carne, morir a nuestro cuerpo y vivir para Jesucristo. Ahora ya no vivimos de lo que sentimos, de lo que nos gusta ni lo que deseamos, porque todo eso es carnal. Ahora vivimos del Espíritu. Y el apóstol Pablo por eso presenta aquí la promesa clara del Espíritu Santo, quien nos ayudará para que nosotros podamos tener que andar ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 continúa explicando el apóstol Pablo. Hay muchos que leen solo el capítulo 7 y ahí se quedan, y al 8 ni lo conocen, ¿no? Es increíble. Pero en el capítulo 8 el apóstol Pablo dice claramente que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo es esto? El Espíritu, dice el apóstol Pablo en el versículo 7 al 9, Romanos capítulo 8, versos 7 al 9.
Por cuanto los deseos de la carne están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu. Claro está, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo sabemos si el Espíritu de Dios mora en nosotros? Bueno, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos va a ayudar para alcanzar aquello que nos es inalcanzable, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De manera que entonces el Espíritu es un elemento necesarísimo. San Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mismo Señor Jesucristo dice, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, y que sus palabras son espíritu y son vida. De manera que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todas las escrituras son la inspiración del espíritu, el aliento del espíritu, la vida del espíritu, eso no hay que olvidarlo. De manera que entonces, si esta vida del Espíritu, que es la palabra de Dios, entra en nosotros, entonces se cumple lo que dice el versículo 2, que la vida de Jesucristo, del Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu no es otra que la Biblia, las enseñanzas del Espíritu, los mandamientos del Espíritu. Y esa palabra del Espíritu es la que nos da vida en Cristo Jesús. Y esto nos lleva al día lunes 7 de mayo, la ley y el pecado. Habiéndonos quedado en claro que el apóstol Pablo habla de los dos pactos, igual hace también en Gálatas de las dos mujeres, siempre él habla de los dos pactos, no hay que olvidarse. Uno que es la justicia, que es por la ley, y el otro la justicia, que es por la fe. Todo eso es lo que habla Pablo, no habla de otra cosa. A decir verdad, solo habla del primero y el segundo pacto para explicar por qué esta es la base de la salvación. Ahora bien, nos dice el apóstol Pablo que él conoció por medio de la ley el pecado. Y es que la ley es la única que nos puede mostrar el pecado. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. En la ley no encontramos ningún mandamiento que nos ofrezca el perdón para nuestros pecados. Siendo así, la ley no nos puede justificar, obviamente. Tampoco encontramos una sola enseñanza de santificación en la ley. Solo se nos dice haciendo esto eres santo, pero no se nos dice cómo hacerlo. Por tanto, la ley no puede santificar. Siendo que la ley no puede justificar ni tampoco puede santificar, entonces no tiene poder para salvarlo a nadie. Sin embargo, la ley dice, obedece todos los 10 mandamientos y te salvarás. Eso hay que entender. Muchos no comprenden estas cosas y por eso yerran. La ley no te puede salvar porque no te puede perdonar ni transformar. Sin embargo, la ley te dice, si obedeces todo esto, vivirás. Así que entiendan pues bien. Todos los que quieran salvarse tendrán que obedecer esa ley. Pero para poder lograrlo requieren del perdón de sus pecados y de la santificación hecha por Cristo. No solo el perdón, no solo la santificación, los dos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que los hagas volver de las tinieblas a la luz, para que por la fe que es en mí obtengan el perdón de los pecados y parte con los santificados. Así que por la fe en Jesucristo se obtienen dos cosas. ¿Cuáles? La participación del perdón del pecado y la participación con los santificados. Así que por favor, la santificación y la justificación son inamovibles. Una es la imputación de la justicia de Cristo y la otra es la impartición de la justicia de Cristo. Esto es irrompible. Pero bien, resulta que entonces la ley nos muestra el pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice el apóstol Pablo, pues la ley produce la ira de Dios, porque donde no hay ley tampoco existe pecado. Romanos capítulo 7, versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así no hay pecado si no hay ley. Versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De manera que entonces los textos en la Biblia llueven para demostrar que el pecado es la infracción de la ley. Siendo así, la ley de Dios nos muestra a nosotros qué cosa es pecado. Al obedecerla abandonamos el pecado. Ahora, si la ley ya no existiera como algunas religiones enseñan, ¿no? Aquí tenemos a los antinomianistas. ¿Quiénes son? El primer grupo de antinomianistas declara que la ley de Dios ya quedó anulada en la cruz del Calvario. Pero si la ley de Dios está anulada, entonces ya no habría pues pecado. Entendamos eso. Al no haber pecado, entonces ¿para qué queremos un Salvador? Ya no tendría sentido el buscar un Salvador si no somos pecadores. Cristo dijo en San Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13, yo no he venido por santos sino por pecadores. Y como pecador es el que transgrede la ley, entonces Cristo vino por transgresores de la ley. Así que entonces si queremos a Cristo como Salvador, primero tenemos que darnos cuenta que estamos transgrediendo la ley. Si la ley hubiera podido ser quitada, como dijimos en la lección pasada, por medio de la crucifixión de Cristo, entonces Cristo no hubiera necesitado ser pues crucificado, porque Cristo estaba pagando el precio del pecado, es decir, el precio de la transgresión de la ley. Pero si ya no iba a haber ley, Cristo hubiera dicho, ¿saben qué? Ya no se puede obedecer la ley, olvidémonos, mi Padre y yo nos hemos equivocado porque somos más imperfectos que ustedes. Entonces por eso ya no necesitan obedecer la ley. Eso no tendría pues sentido. Dios nunca se equivoca, porque Él dice en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 5 y 6, yo Jehová no cambio, así pues hijos de Israel, no habéis sido consumidos. El Señor nunca cambia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Ese es el punto número 1, que demuestra que la ley de Dios sigue vigente. Si la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario quitara la obediencia a la ley, ahora vamos al segundo punto del grupo de antinomianistas, que dicen, sí, la ley sigue vigente, sí, sigo creyendo en la ley de Dios, solamente que no se puede obedecer, porque somos tan pecaminosos que solo la gracia ya nos puede librar. Este es el segundo grupo más peligroso de antinomianistas, porque estos pueden parecer ser defensores de la ley, pero la odian, no la quieren obedecer, porque les es una carga pesada, porque les parece que no pueden vencer sus pecados, por eso la ley es imposible de cumplir. La mentira, Señor. Jesucristo murió para que podamos obedecer esa ley. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:31 claramente, pues que invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, sino que más bien la confirmamos. Confirmar significa dar su cumplimiento. Jesucristo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a confirmarla, es decir, a darle su cumplimiento, como dicen otras versiones. Muy bien, entonces el asunto es sumamente claro en esto. Tal es así que entonces Jesucristo, a través de sus méritos, imparte sobre nosotros lo que no podríamos hacer. Si la ley de Dios no pudiera ser obedecida, entonces Jesucristo vino a la tierra a dar su vida en la cruz del Calvario para demostrar lo que el diablo había dicho, que la ley era imposible de cumplir. Entonces, si la ley no se pudiera cumplir, si fuera un imposible, si ya no necesitáramos tener que obedecerla para salvarnos, sencillo, todos los que se han entregado a Cristo ya están seguros para el cielo, ya no necesitan tener que hacer nada en la tierra. ¿Para qué tienen que luchar contra el pecado? Sería tonto, absurdo, iluso pensar que tengamos que comportarnos de acuerdo con la conducta de Cristo si Él ya murió para que nosotros no tengamos que obedecer la ley. Decir, no, pero es que tampoco no te vas a portar mal, esa es tu deducción, hermano. Tú estás llegando a esa conclusión simplemente porque tú dices, tampoco voy a decirte que hay que ser impuros ni corruptos porque todos se me van a venir encima. Eso es viveza. Eso no hay que hacer, eso no es de un cristiano. La Biblia es clara. Jesús dio su vida para obedecer perfectamente la ley. Así que entonces no podemos estar en armonía con el enemigo en ningún solo detalle. Podemos leer la Biblia de pies a cabeza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontraremos nada que apoye la idea de que no hay que guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo es claro. Sin amor nadie llega al cielo. Primera de Corintios 13:1 al 3.
Puedes hacer todas las buenas obras que quieras, puedes tener toda la fe del mundo, hasta puedes profetizar. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Y el amor, dice él mismo, Romanos 13:10, es el cumplimiento de la ley. Primera de Juan 5:3 declara: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así que sin amor nadie va al cielo, es decir, sin la obediencia a la ley de Dios nadie llega al cielo. ¿Qué parte de esto no se puede entender? ¿Tan necios somos que no se puede captar esta idea? ¿A qué punto hemos llegado? ¿Tan lejanos estamos ya de la salvación que no hay nada que se pueda hacer por nosotros? Dejemos que la Biblia sea la que responda, que ella nos guíe, que guíe nuestros pies. Muy bien. Así que entonces con esto queda demostrado que la ley de Dios está vigente y que por lo tanto no hay que ser antinomianista, porque el antinomianista contradice a la verdad de Dios. Nos dice el espíritu de profecía sobre este asunto del antinomianismo. Conflicto de los siglos, página 303. El decaimiento espiritual se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley. Era debido en gran manera a las enseñanzas contrarias a la ley de Dios o antinomianismo. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras. Otros, escúchamelo bien, si bien admitían la perpetuidad de la ley, es decir, aceptaban que la ley seguía vigente, declaraban que no había necesidad de que los ministros exhortaran al pueblo a que obedeciera los preceptos de ella, puesto que los que habían sido elegidos por Dios para ser salvos eran llevados por el impulso irresistible de la gracia divina a practicar la piedad y la virtud, mientras los sentenciados a eterna perdición no tenían poder para obedecer a la ley divina. Qué interesante, ¿no? Así que hay que tener cuidado con los antinomianistas, esos pseudocristianos que declaran que la obediencia a la ley es legalismo y que eso desecha a Jesucristo. Dense cuenta porque son anticristianos. No sean tampoco ahora personas que defiendan las ideas del anticristo, porque si somos anticristos ahora va a ser terrible. Así que dejemos nuestro sentido anticristiano. Muy bien. Y con eso pasamos al día martes, del sábado al domingo. Nada se puede encontrar en las Escrituras que nos instruya o que nos haga pensar que tendremos que guardar el día domingo. Algunos han querido agarrarse de algunos textos bíblicos. Vamos a ver algunos de los textos que normalmente se utilizan para querer declarar que el sábado ya no es el día del Señor. Libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice allí la Escritura? ¿Y cómo es que algunos que tienen lectura superficial en la Biblia pueden declarar cosas que no son? El apóstol Pedro nos advierte contra los inconstantes que tuercen las Escrituras por ser superficiales. Nos dice así: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué dice aquí que el primer día se reunieron para partir el pan? Bueno, algunos han dicho que este primer día de la semana aquí, como significa que es el domingo, es el día en que se tiene que guardar el día domingo. Para empezar, es increíble, ¿no? Cuando se dice séptimo día de la semana en la Biblia, varios católicos y protestantes y otras denominaciones dicen: allí se refiere séptimo día al domingo, no es el sábado. Aquí en el calendario moderno se dice que es el sábado. Muy bien. Así, cuando dice primer día de la semana aquí en Hechos 26 y 7, ¿qué día sería entonces? Ya no sería pues el domingo, sino el lunes. Así que a veces se dicen cosas sin sentido. Aquí no se refiere para nada a lo que ellos están diciendo. Ahora, entendamos lo que dice el texto. Entre los judíos, ellos contaban los días de la semana a partir de la puesta del sol. Así que entonces la medianoche del primer día de la semana viene a ser para nosotros la medianoche del día sábado. Cuando han pasado las 6 de la tarde el día sábado,
Nosotros contamos aquí hasta la medianoche en el occidente, pero lo cierto es que a partir de la puesta del sol del sábado ya es domingo. Entonces el apóstol Pablo extendió el discurso del día sábado hasta la medianoche y ellos ya le llamaban por eso primer día de la semana. Esa es la creencia que se tenía entre ellos. Así que aquí no indica que era un día sábado, un día domingo, el que se habían reunido para partir el pan. Muy bien, teniendo eso en cuenta, podemos darnos cuenta que no hay nada en la Biblia que indique que tengamos nosotros que guardar el día domingo. Y esto nos lleva al día miércoles 9 de mayo, el séptimo día en el Nuevo Testamento. Encontramos en el Nuevo Testamento primero las palabras de Jesucristo en el libro de San Mateo en el capítulo 24, donde se habla acerca de cómo Jesucristo declaraba que el día de reposo seguiría siendo en el año 70 cuando cayese Jerusalén. San Mateo capítulo 24, versículo 19 y 20. Mas hay de las que críen en aquellos días y que estén encinta. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. De manera que entonces la Biblia traduce aquí al día del reposo como el día sábado y le llama todavía el día de descanso. Y Jesucristo dijo, miren que cuando llegue la persecución y la destrucción de Jerusalén, que se cumplió 40 años después de que Jesucristo dio este sermón, Cristo siguió diciéndole el día de reposo al día sábado. Punto 1. Jesús reconoció entonces al sábado como día de reposo. Durante su vida terrena, en el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 16, la Biblia nos dice claramente que Jesús, como era su costumbre, entraba a la sinagoga para guardar el sábado. Y en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, versículos 55 y 56, nos dice que María y todos los demás que acompañaban a Jesucristo guardaron el sábado conforme al mandamiento. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 14, nos dice la Biblia que los apóstoles guardaban el día sábado. En Hechos capítulo 13, versículo 41, versículo 40 hasta el versículo 42, se nos dice que los primeros cristianos guardaban el día sábado y casi toda la ciudad quiso escuchar la palabra del Señor en sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba, guardaba el día sábado. Hechos capítulo 18, versículo 4 dice que el apóstol Pablo guardaba el día sábado. Así que entonces, de principio a fin, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la verdad de que el sábado no fue cambiado. Y esto nos lleva al día jueves, el intento de cambiar el día de reposo. Como hemos visto en el versículo de memoria, el poder que intentó cambiar los tiempos y la ley no fue otro que el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 7 se nos habla de 4 bestias, que representarían a 4 imperios. El primero era un león que representaba a Babilonia, el segundo un oso que representaba a los medos y los persas que derrotaron a Babilonia, el tercero un leopardo que representa a Alejandro el Grande con su nación griega, que tenía 4 cabezas porque cuando éste murió, entonces 4 de sus generales tomaron el reino. Así, la bestia tenía 4 cabezas. Luego se presenta una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, y según nos dice Daniel que esta cuarta bestia sería un cuarto reino que se dividiría en 10, por eso los 10 cuernos, y este imperio solo puede ser Roma, que derrotó a Grecia y quien se dividió en el año 476, invadido por 10 tribus bárbaras. De este poder dice que de los 10 cuernos surgiría un cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 24, y este cuerno pequeño derrocaría a 3 anteriores. Según la historia universal, los cérulos, vándalos y ostrogodos fueron derrocados y en lugar de estos 3 se levantó el sistema del poder del Vaticano, el papado, de quien dice la Biblia pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y en efecto, este poder intentó cambiar los tiempos y la ley en el año 321 con Constantino, cuando declaró Constantino el Grande, apoyando al catolicismo, que el sábado ya no sería el día de reposo, sino que el domingo sería ahora el dedicado al dios Sol, el día de reposo para Jesucristo, declarando blasfemamente que como Jesucristo es el sol de justicia, entonces el domingo es su día dedicado para él. Mentira, señor, ese día era dedicado para el sol Invictus. ¿Cómo lo vamos a dedicar a Jesucristo como sol de justicia? No tiene sentido. La justicia son los mandamientos de Dios, Salmo 119, 172. Por tanto, Jesucristo como sol de justicia es el sol que alumbra con la ley al mundo entero. Y Jesucristo no cambió su ley. Muy bien. Teniendo eso en cuenta,
La Iglesia Católica en el año 538 aprobó que esta ley debía de continuar como ley dominical, y desde entonces cualquier cristiano que quería guardar el sábado era declarado judaizante y por lo tanto era llevado a la persecución y a la Inquisición, a la muerte, increíblemente. Bueno, esa ignorancia y salvajismo se dio durante la Edad Media y 68 millones de personas fueron asesinadas por diversos motivos llamados disidencia contra la Iglesia Católica. Muy bien, así es como entonces se intentó cambiar los tiempos y la ley. Pero la ley de Dios permanecería vigente. Siempre han habido guardadores del sábado. Después de que Cristo se fue, los discípulos siguieron guardando el sábado hasta los días de Juan. En Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, dice: yo estuve en el Espíritu en el día del Señor. Y en San Marcos 2:27 y 28, Jesucristo se declara ser el Señor del sábado. Así que el día en que Juan recibió las visiones era un día sábado. Y él dice que el último pueblo de Dios guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Y más aún, cuando Juan terminó sus días en la tierra, entonces quedó su discípulo Policarpio. Este dejó a su discípulo Potinus, quien fundó la iglesia de Laion, con los insabata o insabatati. Se les llamaba así porque guardaban el sábado y eran vegetarianos al 100%. Estos dejaron sus conocimientos a la iglesia valdense. Los valdenses entonces eran guardadores del sábado y estos valdenses dejaron sus enseñanzas a los anabaptistas. Los anabaptistas recogieron la verdad de los valdenses y guardaban el sábado. Y los anabaptistas dejaron esta verdad y la continuaron a través de los adventistas, pues los adventistas recogieron la verdad del sábado a través de los anabaptistas. Y este sábado fue guardado entonces en línea directa desde los apóstoles hasta nosotros. Pero por otro lado, la iglesia no cristiana, la iglesia apóstata de Roma, la iglesia católico romana, que es romana, no cristiana, enseñó que el domingo era el día de reposo y ya no el sábado. Y esas enseñanzas de la gran secta católica y las demás sectas que se le han unido, ahora enseñan que la ley de Dios ya no está vigente y que el sábado ya pasó de moda. Tengamos mucho cuidado porque toda esta enseñanza se debe denunciar, el mundo la debe de conocer porque tenemos que denunciar ahora a la bestia y a su imagen. El mensaje del tercer ángel nos manda, nos obliga a tener que proclamar contra la bestia y su imagen. En el libro de eventos de los últimos días, en la página 205, el último párrafo, la mensajera del Señor escribe: así también será proclamado cuando llegue la hora de proclamar el tercer ángel, como lo dice Apocalipsis 18. Los hijos de Dios saldrán denunciando a la bestia y a su imagen. Este es nuestro mensaje ahora. Debemos denunciar a la bestia y a su imagen, presentando a Jesucristo con su ley como el único Redentor, Salvador y Rey del universo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12, son lo único que tenemos para proclamar ante el mundo entero. Así que hemos de anunciar esto al denunciar a la bestia y a su imagen. Quienes no denuncian a la bestia y a su imagen no aman a Jesús, son pseudoadventistas impostores. Esto debe de quedarnos en claro. Linda lección de esta semana que nos ha declarado qué cosa es lo que es ser verdaderamente adventista. Necesitamos corregir algunos puntos en los cuales esté errados algunos párrafos, pero luego se nos indica que tenemos que proclamar la verdad sin miedo y sin temor. Y esto nos lleva al día viernes 11 de mayo para estudiar y meditar. El mismo dragón Satanás que hizo guerra contra Dios en el cielo, aún está haciendo guerra contra el pueblo de Dios en la tierra, contra los que guardan los mandamientos de Dios. De hecho, el mismo Satanás se convierte también en un objeto de adoración. Así que Satanás trata de continuar en la tierra la guerra contra Dios que inició en el cielo, y el ataque a Dios se centraliza en el ataque a la ley de Dios. Más claro que el agua no puede ser. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.